Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer la muerte de Juan el Bautista en los evangelios de Lucas, de Mateo y de Marcos, y vamos a leer también una reflexión que nos ha enviado un hermano en la fe y la vamos a leer y comentar después también. Empezamos por Lucas. Muerte de Juan el Bautista. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos ahora con Mateo. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos ahora con Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos y hermanas en la fe, estamos ante la condición humana
la debilidad de Herodías, la debilidad de Herodes, la debilidad de su hija, de la hija de Herodías, hacia el pecado, hacia el mal. El bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Herodes, por el asesinato, el martirio de Juan, de San Juan, siente una culpa brutal, porque cree que Juan ha resucitado de los muertos, porque oye a Juan en su conciencia cada día después de haberle asesinado cortándole la cabeza. Siente culpa después de haberlo matado. Lo mata indirectamente por su debilidad, porque Herodes sí que le escucha, sí que le atraen sus palabras, pero es un hombre débil, es un hombre en pecado, es un hombre al que Juan le reprende porque está en adulterio con Herodías, que es la mujer de su hermano. Es la mujer de su hermano. Herodías es un personaje siniestro, maligno, porque odia a Juan por el hecho de mostrarle a Herodes su pecado, el adulterio. Herodes es un hombre débil, como decimos, débil en la lujuria, débil en la gula, débil a la hora en la razón, porque fíjense cómo es el mecanismo del pecado. El pecado ocurre por las debilidades humanas. En este caso, Herodes es un hombre muy débil con la lujuria. De hecho, cuando baila la hija de Herodías, pierde su capacidad de razonar, porque le promete con juramento que le daría todo lo que pidiese, por el hecho de haberse perdido en la lujuria. Y claro, fíjense qué peligroso, y ahí que aparece un pacto demoníaco inspirado por Herodías, la mujer adúltera de su hermano Felipe, que quiere matar a Juan, porque Juan es el espejo en el que se ven todos, el espejo de la conciencia, del mal que hacen todos, que no quieren ver, que esa es la condición humana, el espejo en el que muchas veces nos miramos y no queremos ver nuestro pecado, no queremos ocultarlo, queremos matarlo, queremos matar a Juan, queremos matar a San Juan, para no ver nuestro pecado. Pero el pecado existe, sigue existiendo. Y lo que le ocurre a Herodes es que al matar a Juan, lo que ocurre es que su pecado ya se ha convertido en un pecado con culpa, porque no va a poder ya redimirse de él. Es una cosa irreversible, es la muerte de San Juan en martirio. Este mecanismo del pecado que nos lleva al mal, nos lleva al pacto demoníaco, nos lleva a perder nuestra alma. Es lo que no debemos de perder nunca de vista. Siempre va a existir una parte de nosotros o del resto que nos va a incitar al mal. Y ahí tenemos que estar alerta, y ahí tenemos que ser fuertes, no débiles como Herodes, que se perdió en la lujuria y en la gula delante de sus príncipes y tribunos, en el banquete y en la pérdida de la razón, Pecado nos puede llevar a ello. Cuidado con esos pactos, con el pacto demoníaco de Herodes, y cuidado con la gente manipuladora. Herodías no puede atacar directamente a Juan porque no se lo permite Herodes, porque Herodes le escucha la palabra de Dios, pero no llega la palabra de Dios al corazón de Herodes, porque Herodes
sigue cayendo una y otra vez en el pecado, en el adulterio con Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Que no nos pase como a Herodes, que pierde la razón por ese juramento, por ese pacto irracional, en el que llega a perder hasta la mitad de su reino. Dice que le daría a la muchacha por haber bailado lujuriosamente, que es la hija de su lujuriosa esposa en adulterio. Fíjense el triángulo que hay ahí, maligno y demoníaco. Juan, que era el mayor hombre que había nacido según nuestro Señor Jesucristo, muere con una terrible muerte, horrible para el común de los mortales, pero es una muerte en el martirio, es una muerte según la voluntad de Dios, es una muerte que le glorifica, que le hace mártir, que le hace eterno. Muere Juan valientemente, diciendo siempre la verdad, diciendo que él está en adulterio, que sigue en adulterio, que sigue en pecado, siendo el espejo de Dios, siendo el espejo de la conciencia, del bien, del mal, siendo el bien, Juan, y muriendo siéndolo hasta el final. Que es por eso que Herodes ve en nuestro Señor Jesucristo a Juan, porque su conciencia no le deja dormir, no le deja vivir. Está entrando ya Herodes en el infierno. Es la antesala de lavarse las manos, que es ya abrir las puertas del infierno. Cuidado con el mal que existe en nosotros y en los demás. Cuidado con el maligno que está acechándonos, como acechaba Herodías a Juan a través de Herodes, a través de su hija. Pero no tengamos miedo a morir, no tengamos miedo a la muerte. ¿Qué muerte más gloriosa que morir en martirio, pues defendiendo el bien, defendiendo la palabra de Dios? No olvidarnos que el último fin de esta vida es salvar nuestra alma. Juan salvó su alma. Juan vivió enseñando el camino. Vivió enseñando, bautizando. Murió en martirio. Una muerte gloriosa. Una muerte gloriosa. Impensable para alguien de la categoría de Juan que pudiera morir así. Pero gloriosa absolutamente porque es el martirio por defender la palabra, por defender el bien. Bellísima enseñanza, bellísima historia. Bellísima enseñanza de la muerte de Juan el Bautista. Vamos a leer también la reflexión de nuestro hermano en la fe, que nos ha enviado. El tetrarca Herodes estaba perplejo y deseaba verlo. El tetrarca Herodes sufría por su conciencia y quería ver a nuestro Señor Jesucristo, si era Juan o si era, ¿qué era? El líder político del momento, marioneta del poder de Roma, se preguntaba quién era ese Jesús del que le hablaban, que hacía milagros, que congregaba a las masas y quería verlo. Claro, los políticos marionetas siempre buscan la popularidad para mantenerse en el escenario guiñol. Y Herodes querría saber el secreto de Jesús, como hacía todos esos prodigios, para poder él también utilizar esas habilidades y seguramente acabar con él si suponía una amenaza. Sus cortas entendederas de marioneta no llegaban quizás a comprender que era el mismo Dios encarnado. Hoy en día, la ideología política más dañina para la humanidad, el socialismo-comunismo, con más de 100 millones de muertos a sus espaldas y con sus políticos
marionetas a las órdenes de otros oscuros poderes superiores, siguen queriendo acaparar la popularidad imitando grotescamente a Cristo, haciendo milagros sociales que solo generan más frustración, degeneración, caos y deuda. Una auténtica debacle. Prometen un falso cielo en la tierra que nunca llega, hasta que ante su fracaso te eliminan caritativamente, con una inyección de morfina, pero siempre por tu bien, porque ellos saben mejor que tú lo que te conviene. Y muchos se lo tragan, porque les han dado el cambiazo como trileros, les han quitado a Cristo y les han puesto al social populista de moda. O ni siquiera eso, no te dejan nacer, ¿para qué nacer? Deciden quién nace y quién muere, y quién y cómo educa a tus hijos. Son los amos del mundo material, el único que existe para ellos, como grotescos monos imitando cutremente y sin lograrlo la obra de Dios. Los modernos Herodes, horda esperpéntica, ramplona de espíritu, pero amante del buen comer, beber y gozar a todo tren. Dios nos libre de ser sus víctimas directas, aunque indirectamente no podamos evitar algunos de sus golpes. Virgen Santísima, protégenos de esta ralea dañina para la humanidad y te pedimos que intercedas para que la gracia del Espíritu Santo convierta a alguno de ellos como ejemplo para sus seguidores, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, como nos te anunció el ángel Gabriel. Amén. Nuestro hermano en la fe traslada el personaje de Herodes al momento actual, en los que seguro que ustedes están pensando ahora mismo en un montón de Herodes que están viendo por la tele, que están viendo por los periódicos y que están ahora mismo actuando, débiles como Herodes, débiles en todos los pecados, débiles en alguno concreto, como Herodes en la lujuria, otros débiles en el orgullo, débiles en la vanidad, débiles en la envidia, la lujuria, la ira, la gula, débiles en sí mismos, pero copias de intentos de copias de un ser divino. Mucho cuidado con estos personajes, cuidado con estos falsos profetas, mucho cuidado con estos Herodes actuales que por acción o por omisión nos llevan a perder el alma. No olvidemos que existe el mundo espiritual, no olvidemos que somos seres espirituales en un mundo material. No perdamos la fe, porque nos da la óptica, la dimensión de esta vida. Y pone a todos estos personajes en ese lugar que es un lugar oscuro de la mente humana, del corazón humano y de la historia humana. El lugar en el que no hay Dios, en el lugar en el que no hay mundo espiritual. Un lugar triste, un lugar oscuro, como decimos, un lugar degenerado, un lugar que genera frustración. Cuidado con el materialismo y todas sus caras y todas sus filosofías, porque olvida la parte espiritual del ser humano. No es el humanismo completo, es un humanismo falso. Leamos, hermanos, hermanas en la fe, reflexionemos como estamos haciendo cada día, si podemos, las Escrituras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Maestro, nuestro verdadero líder, para seguir el camino al reino de Dios. Empezando por esta vida, empezando con los que nos rodeas, haciendo siempre el bien, siendo fuertes para distinguir el mal que nos acecha, a Herodías que nos acecha, las Herodías o los Herodías que nos acechan, para manipularnos, para hacernos pactar, para hacernos firmar contratos malignos que nos lleven al mundo espiritual maligno, al infierno, que nos hagan perder el alma.
Levántense, hermanos, hermanas en la fe. Levántense y pónganse en medio. No acepten limosnas, no acepten limosnas. No, que su mano se seca, se nutra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Levántense. Que Dios nos dé sabiduría a todos para distinguir lo justo y fuerza y voluntad para elegirlo. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga y que Dios les proteja.